Alright, Shalom. Como siempre, quiero empezar dando toda la alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Raja, Kodash. Yahweh siendo el nombre del Padre, Yahushai siendo el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Y también quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra del Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom a la lección. Ok, esto va a ser una lección corta, nomás defendiendo la verdad, las escrituras. Ok, esta lección fue inspirada por un video que hizo el apóstol anciano Gabor. Y básicamente marcando a estos falsos profetas, estos falsos grupos que claman de ser seguidores de Yahweh Shai, pero no son nada más que falsos maestros y profetas. Y estos dos individuos, como miran, pertenecen al grupo de ITR, que en inglés son iniciales para israelitas o Israelites tried and refined. Israelitas probados y hechos perfectos, en esas palabras. Y acaban de declarar que básicamente ya no creen en el Nuevo Testamento, diciendo que Isaías 53 no está hablando de nuestro Señor Yahushai. Y otra cosa sobre estos individuos, eran parte de la Gran Piedra del Molino, eran de Chicago, GMS Chicago, pero, no cada hermano es un hermano. Fueron expulsados y entre tiempo, sobre el curso del tiempo, empezaron a empeorarse, empezaron a quitar ciertas cosas de lo que han aprendido de los apóstoles, enseñando el evangelio a su manera. Esto no es nada más que una advertencia, pues hermanos, no miren este campo, son falsos. Y vamos a básicamente explicar Isaías 53 y con un solo precepto, porque acabo de hacer una lección entrando en ese capítulo. Y para los hermanos en el Espíritu, para los hermanos que son estudiados y son diligentes, es claro que Isaías 53 es una profecía de nuestro Señor Yahushai. Vamos a leer un poquito de Isaías 53 y agarrar un precepto y cerrarlo. Vamos a la NTV, Isaías 53 y 1. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y la respuesta es la elección. ¿A quién ha revelado al Señor su brazo poderoso? Y el brazo poderoso del Padre Yahweh es su Hijo Yahushai, que es la mano derecha del Señor. Porque hay una orden celestial, como está escrito en 1 Corintios 11. El Padre Yahweh es el número uno, por eso él tiene el título el Altísimo. No hay nadie más alto que él. Y el siguiente en rango es su hijo Yahushai, que viene siendo su mano derecha. Y está escrito que Yahushai, cuando él dio o él siempre era la mano derecha del Padre Yahweh. Una vez más, ¿a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? La elección. Porque como dijo Yahushai, que es el brazo del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No importa qué digan estos individuos, no importa cuántas veces tú eres en las Escrituras, la elección va a estar en ¿qué es la palabra? Eso no los va a afectar.
¿ok? El Señor siempre los va a tener en su mano, ¿ok? Y los va a guiar al correcto grupo que, nomás diciendo la pura verdad, es la gran piedra de molino. Esos son los hombres del Señor que Yahweh Bashemel Shai estableció. Como te dicen a Jeremías 3:15, que el Señor iba a levantar pastores que iban a enseñar conforme a la sabiduría y el entendimiento de Yahweh Bashemel Shai. Alright, 2, dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Hablando de Yahweh Shai, dice, como a raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Cuando el Señor caminó la tierra como el Mesías, no fue respetado. La gran mayoría de nuestra gente lo rechazó. ¿Ok? Y muchos querían matarlo. No era un hombre que todo Israel quería. Eso es lo que significa eso. Dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Por eso últimamente los fariseos y los altos sacerdotes entregaron a Yahushua a Piloto para ser puesto a la muerte, para ser crucificado. ¿Ok? Dice 3. Fue despreciado y rechazado. Dice, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y eso básicamente explica la vida de nuestro Señor Yahushua. Él no cuando él caminó la tierra no lo trataron como un rey, él no vivió como un rey. ¿Ok? Él fue puesto a la tierra para hacer el negocio de su padre Yahweh. ¿Ok? Por eso a los 12 años el Señor Yahweh, él ya estaba listo. Él estaba en la sinagoga ya empujando la voluntad de su padre, empujando la verdad. Y él tuvo que soportar ese odio que nuestra gente tenía a él. Y no nomás eso, él estaba combatiendo demonios. ¿Okay? Su carne, él vino como un hombre regular. Él tuvo un nacimiento regular. ¿Okay? Y al fin de su camino, ¿qué le pasó? Él fue torturado. ¿Okay? Él sufrió bien grave. Él sufrió más que todo hombre. No hay un hombre en la historia de la tierra que sufrió más que Yahushua. ¿Ok? Por eso está escrito que dice, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. ¿Ok? Y también lo que viene a mi mente cuando acabo de leer eso es cuando Yahushua fue a rezar al jardín de Getsemane, o Getsemani, Salaki, no sé cómo se dice en español, Getsemane, algo así, minutos antes que fue arrestado, ¿ok? Yahushua le rezó al Padre Yahweh que si hay otra manera, que por favor lo haga así, ¿ok? Porque Yahushua entendía muy bien que ya iba a sufrir horriblemente. Iba a ser torturado, iba a ser colgado por 3 horas y finalmente morirse. Y él estaba tan estresado que estaba sangrando sangre, man. ¿Qué humano ha sufrido en esa forma? Y la respuesta es nadie. Dice hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, menos la elección. La elección no le dio la espalda a Yahushua. Porque cuando, Yahushua dio su vida, los discípulos obedecieron el mandato de Yahushua que se esperen, básicamente que esperen hasta que Yahushua resucite. Y después que Él resucitó, Él los edificó más sobre las Escrituras, les dio el Espíritu Santo,
¿Y qué pasó cuando Yahushua regresó al Padre? Los apóstoles o los discípulos siguieron empujando el evangelio de Yahushua. Ok, so esto no está diciendo que todo Israel lo rechazó. Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Porque ese fue el puesto de nuestro Señor Yahushua. Por eso Él tiene el título el Mesías, el Salvador. Porque cuando Él caminó la tierra, Él fue ese sacrificio que nos iba a limpiar de nuestros pecados. Y no nomás, era para toda la nación de Israel. So cuando Yahushua se estaba muriendo en la cruz, en un instante vinieron todos los pecados de la nación de Israel sobre él. Por eso está escrito que el Padre Yahweh, él se volteó cuando Yahushua recibió todo eso en su cuerpo. Y por eso Yahushua gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió la mirada del Padre Yahweh alejándose de él. Pero eso no significa que él falló, que el Padre lo rechazó. Está escrito que los ojos del Padre Yahweh no pueden mirar la iniquidad. Y ese fue el puesto de nuestro Señor Yahushua y es digno de ser adorado. Siguiendo. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y leyendo todo esto, ¿qué israelita hizo estas cosas? Isaías no hizo esto. El rey David no hizo esto. ¿Quién? Si no fue Yahushua, ¿quién cumplió esto? Y estos hermanos saben, es claro, Yahushua. Pero andamos entrando en esto. ¿Para qué? Para defender la verdad y para edificar a los nuevos hermanos que apenas andan entrando. Porque cuando yo entré, yo entiendo por qué tenemos que hacer estas cosas. Porque cuando yo entré en esta verdad, cuando Yahushua me abrió los ojos, mejor dicho, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros tenemos la habilidad de despertarnos. Despertarnos. Ninguno de nosotros tenemos la habilidad para entender esta palabra. Es el Padre Yahweh, Bahashem Yahushua, que da el permiso para que tú entiendas. Porque cuando Yahweh Bahashem Yahushua me abrió los ojos, yo no sabía que había diferencia entre campos. Yo ni sabía que había campos. Yo pensaba que todos los israelitas eran igual. Hasta que un hermano de GMS Los Ángeles, él hizo un video marcando a todos los falsos grupos, y no nomás marcándolos, pero enseñando en el video por medio de escritura dónde estaban en error. Y ahí es donde, cuando miré ese video, paré de mirar estos grupos y me quedé con la gran piedra de molino. Porque ahí es donde está la verdad. Por eso tenemos que constantemente, cuando miramos un error que un campo anda empujando, tenemos que corregirlo. Para defender la palabra. Como dijo Pablo, somos puestos para defender el evangelio. Y al mismo tiempo, eso le da la oportunidad al hombre que anda predicando ese error. Eso le da campo para que se arrepienta. Ahora no es un secreto si no sabe si la está cagando. Va a haber un hermano ahí dando el correcto explicación. Siguiendo, dice, fueron nuestros dolores los que los agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios.
Dice, un castigo por sus propios pecados. Wow, y eso es pesado porque, no, no entrando tanto en la reencarnación o entrar tan profundamente, pero Yahushua sí él sufrió también porque él pecó en su vida pasada, porque la reencarnación es parte de esta verdad, es la realidad, porque nuestros espíritus son eternos. So cuando morimos, regresamos al Padre como está escrito en Eclesiastes 12:7. El cuerpo, cuando uno muere, el cuerpo regresa a la tierra y el espíritu regresa al Padre que lo dio. Nuestros espíritus son parte del Padre Yahweh. Morimos, regresamos al Padre y luego, dependiendo en tus hechos, sean buenos o malos, el Señor te regresa a la tierra para que cumplas lo que es el juicio, sea bueno o malo. ¿Ok? Y Yahushua, él era el rey Salomón. Cuando leemos del rey Salomón, al principio sí era justo, pero después de que se puso, era anciano, él tenía esposas de las otras naciones y eventualmente él empezó a adorar los otros ídolos de las naciones. Yo creo que fue un profeta, se me olvida el nombre del profeta. Él le dijo, el profeta le dijo al rey David, antes que, o cuando Salomón era un bebé, que si él peca, que el padre Yahweh lo iba a corregir con los azotes del hombre. Y cuando leemos de Salomón, él murió en paz. ¿Cuándo fue corregido Salomón? Cuando él regresó como Yahushua. Por eso dice un castigo por sus propios pecados, porque cuando Salomón vino como Yahushua, él era perfecto, pero todavía tenía que pagar por lo que hizo cuando él era Salomón. Alright. 5. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Yahushua tuvo que sufrir por sus pecados en el pasado y por los pecados de la nación. Yahushua tuvo un puesto bien, bien pesado. Por eso él es el único que puede cumplir esto. Es la verdad. Y se fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿En paz con quién? Con el Padre Yahweh. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Ahí está. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios, Yahweh Bashem Yahushai, para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Alright, básicamente es todo ahí que queremos leer. Hay más, pero no quiero hacer esto largo. Yahushua fue oprimido y tratado con crueldad, right? Fue como un cordero llevado al matadero. Hay un precepto que literalmente te dice que este capítulo está hablando del Mesías Yahushua. Y ahora eso nos lleva a Hechos 8 y vamos a empezar a 8:26. Dice, en cuanto a Felipe, esto es después que Yahushua regresó al Padre Yahweh. Después que Yahushua resucitó, él se quedó con los discípulos por 40 días y luego regresó al Padre. Eso es después de eso. En cuanto a Felipe, dice, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza.
Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesoro de Etiopía. Dice, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace. Right? Este eunuco era un israelita. Dice, la reina de Etiopía, el eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Right? ¿Adorar qué? La Pascua. You know? Y eso comprueba que él era un israelita, que vivía afuera de la tierra de Israel. Dice, y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Y aquí está el punto. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Solo estaba leyendo el rollo de Isaías. Right? So, hay que seguir leyendo. Dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Right? Y acabamos de leer Isaías 53, right? Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Right? Y ese es un hombre humilde. Él no se puso todo soberbio. Yo sé lo que estoy leyendo. No necesito tu ayuda. Él hizo lo contrario. Él dijo, yo no sé. Menos que alguien me lo explique. Right? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca y se fue humillado y no le hicieron justicia. Right? ¿Qué acabamos de leer? La misma cosa. Hay que leer eso una vez más. Dice, regresando a Isaías 53 y 7, dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abría su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Alright, so ahora hay que leer eso otra vez más. Ok, y es la misma escritura que acabamos de leer. Right, Hechos 8 y 32. Dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, aquí está la respuesta, entonces comenzó con esa misma porción de la escritura. Felipe le habló de la buena noticia acerca de Yahushua. ¿Ok? So ahí está la respuesta. Claramente eso está hablando de Yahushua. Porque esa era la buena noticia. Ese es el evangelio que literalmente significa buena noticia. Que el Señor Yahweh iba a enviar a un hombre, el Mesías, que iba a dar su vida para salvarnos. ¿Ok? So una vez más. Entonces comenzó con esa misma porción de la escritura. Felipe le habló de la buena noticia acerca de Yahushua. Solo explicó, esto está hablando del Señor Yahushua. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Right? Básicamente es todo ahí. All right? So ese es el punto. Ok.
Isaías 53 está hablando de Yahushai. Y este precepto lo dice bien directo, ¿ok? So, otra lección para ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas, y no hasta la próxima. Shalom, una vez más, Koholo, Yahweh Bashem Yahushai. Shalom.